Los inductí, también llamados recién nacidos o nueva sangre, eran reclutas novatos de los marines espaciales que fueron incorporados a las legiones espaciales durante la herejía de Horus. Tras la masacre del desembarco, la batalla de Kalk, la quema de Próspero, la campaña de Cygnus y otras muchas batallas costosas al comienzo de la herejía, la mayoría de las legiones se vieron gravemente mermadas en términos de efectivos y necesitaban más soldados para seguir luchando en la guerra. Como resultado, las legiones comenzaron, cada una a su manera, a reclutar masivamente al mayor número posible de candidatos viables para intentar reponer las pérdidas que habían sufrido. Inicialmente intentaron mantener sus estándares anteriores a la herejía, pero con el paso del tiempo los inductí fueron reclutados de forma cada vez más indiscriminada, lo que erosionó lentamente el legado de las legiones y dio paso a una generación de marines espaciales más rudimentarios. Dado que se puede ver que los marines de algunos capítulos son claramente superiores, es lógico pensar que esos capítulos podrían haber vuelto desde entonces al método adecuado y completo de reclutamiento y aumento. También podría ser que, en los capítulos modernos, los reclutas excepcionales reciban una formación y un aumento de calidad basados en su potencial personal. El término inductí tiene su origen en los devoradores de mundos, quienes creaban marines espaciales cultivados en cubas en su planeta de reclutamiento, Bot, y los adoctrinaban psíquicamente con los recuerdos de marines espaciales veteranos para saltarse el proceso de entrenamiento y acelerar el reclutamiento en una legión que sufría bajas bastante importantes. Incluso antes de la herejía, este programa se detuvo abruptamente cuando el legionario de los Manos de Hierro, Autekmor, tuvo algo que decir al respecto. I come to make an announcement. Shadow the Hedgehog's a bitch-ass motherfucker. He pissed on my fucking wife. That's right. He took his hedgehog fucking quilly dick out and he pissed on my fucking wife and he said his dick was this big. Entrenamiento. Cuando la guerra civil se recrudeció y se necesitaban nuevos marines lo antes posible, no había tiempo suficiente para que estos reclutas recibieran el entrenamiento completo que habían recibido los legionarios anteriores a Istvan, por lo que todas las legiones tuvieron que acortar el proceso de entrenamiento de sus inductii. Para la mayoría de ellos, esto significó utilizar el adoctrinamiento psicológico para dar a los inductii años de experiencia en pocas horas y someterlos a un entrenamiento extremadamente duro para eliminar a los débiles lo más rápido posible. Aunque sin duda era más rápido que el proceso normal, tenía el efecto secundario de hacer que los nuevos reclutas fueran un poco inestables mentalmente y menos refinados en términos de tácticas. También se utilizó el adoctrinamiento rápido, que literalmente arrancaba los recuerdos de los veteranos muertos y los cargaba en la corteza cerebral de los nuevos reclutas mediante el consumo de materia cerebral de los veteranos muertos para que el implante homofagea de los inductí los procesaran rápidamente. Sin embargo, muchos de los legionarios veían esto con repugnancia, ya que hacía que los inductí fueran mentalmente inestables, se centraran en un único objetivo y carecieran de identidad propia una vez que los recuerdos se activaban. De hecho, el adoctrinamiento instantáneo era originalmente una táctica de la época de la Gran Cruzada muy favorecida por la Novena Legión para preservar la experiencia de combate de sus veteranos de mayor rango. Pero Sanguinius prohibió explícitamente el consumo indiscriminado de los muertos al reunirse con su legión fuera del rito del recuerdo, que estaba regulado de forma más estricta. Sin embargo, a medida que la herejía avanzaba, los viejos hábitos comenzaron a resurgir por desesperación. Los inductii también solo recibían entrenamiento en las tácticas específicas que se esperaba que utilizaran, por ejemplo, los inductii criados en Terra para los puños imperiales recibían entrenamiento en tácticas defensivas de asedio y nada más, mientras que la Guardia del Cuervo se centraba en la guerra de guerrillas y la infiltración. Algunas legiones incluso se saltaron el entrenamiento por completo y dijeron, a la mierda, bautizadlos en fuego, y lanzaron a los inductii al frente, tanto como entrenamiento como escudos humanos para los legionarios veteranos, una táctica favorecida por los devoradores de mundos y algunos grupos de los ángeles sangrientos. No todas las legiones adoptaron un enfoque tan desechable con los inductii, ya que los salamandras, los ultramarines, los ángeles oscuros y los hijos del emperador entrenaron a sus inductii lo mejor que pudieron y los equiparon con mejores armas para cerrar las inevitables brechas de habilidad que aparecían entre los inductii y los demás legionarios. Dicho esto, incluso los inductii de estas legiones solían prescindir de gran parte del equipo especial de guerra del que disponían sus hermanos, ya que no había tiempo ni recursos que perder en dotar a cada sargento de una servoarmadura artesanal. Semilla genética.
El proceso de implementación de las semillas genéticas también se aceleró con el fin de poder desplegar tropas más rápidamente, por lo que la mayoría de las legiones abandonaron la lenta implementación en varias fases y se realizaron múltiples cirugías de implante al mismo tiempo. Debido a esto, los inductí experimentaron una tasa mucho más alta de muertes de reclutas y rechazo de semillas genéticas que antes, y los defectos de las semillas genéticas se hicieron más frecuentes, como los casos de cambio de carne que experimentaron los inductí de los 1000 hijos. En algunos casos, se omitieron directamente algunos de los implantes de semillas genéticas para acelerar el reclutamiento. Algunos de los portadores de la palabra desplegados en zonas de guerra lejanas no implantaban el caparazón negro hasta después de la primera batalla de un inductí, lo que significaba que los supervivientes se habían ganado el derecho a usar servoarmaduras. Los manos de hierro complementaban ciertos órganos con aumentos prohibidos de la edad oscura de la tecnología, ya que era más rápido construir e implantar estos aumentos que cultivar e implantar los órganos de semillas genéticas, y ayudaba a aliviar algunos de los problemas de recolección de semillas genéticas de la Legión, ya que la mayor parte se había perdido después de Istvan V. Las legiones que se encontraban en las partes más estables de la galaxia podían tomarse más tiempo con el proceso. Por ejemplo, los ultramarines se basaban únicamente en diferentes técnicas de entrenamiento para acelerar el proceso de creación y no alteraban el calendario de implantación de semillas genéticas. Los puños imperiales en Terra también podían tomarse más tiempo con los implantes de semillas genéticas, ya que principalmente esperaban la aparición de Horus. Sin embargo, decidieron acortar el proceso retrasando la implantación de la glándula de Betcher y la membrana de Ansus, ya que sus funciones no se consideraban factores importantes para la lucha que se avecinaba en Terra. Esto significó que tanto la glándula de Betcher como la membrana de Ansus se atrofiaron de alguna manera en los puños imperiales y, con el tiempo, dejarían de ser funcionales en toda la Legión y sus capítulos sucesores. Esta mutación en particular no tiene mucho sentido. Por un lado, seguirían teniendo acceso a las antiguas reservas de semillas genéticas, así como a las semillas genéticas frescas de los pocos veteranos de la era de la Cruzada y al nuevo material genético de Dorn. Aún así, hay que introducir tantas similitudes con los capítulos de 40K como sea posible. No. Para las legiones que no habían tenido el lujo del tiempo, el apresurado proceso de implementación dejó su semilla genética permanentemente degradada y dañada. Esto provocó efectos secundarios a largo plazo, como los ya mencionados defectos en la semilla genética de los puños imperiales, y muy probablemente contribuyó a los defectos y mal funcionamiento de los órganos que se observan en todos los capítulos posteriores a la herejía, como la Guardia del Cuervo y los lobos espaciales. En cuanto al equipamiento, como se puede ver en los artes oficiales, inicialmente, casi todos los inductí recibieron la avanzada servoarmadura Mark VI Corvus. La razón que se da es que, aunque la armadura Vicky era increíblemente nueva y costosa de fabricar, hacia las últimas etapas de la herejía de Horus, múltiples legiones y mundos forja de ambos bandos de la guerra habían conseguido la plantilla para producirla, por lo que se estaba convirtiendo en la marca de servoarmadura más común en el periodo previo al asedio de Terra, pero la verdadera razón es que la empresita quiere que compres más plástico con sobreprecio. En cualquier caso, era probable que el suministro de armaduras Vicky resultara insostenible. Como la demanda superaba a la oferta, la mayoría de los inductí, al igual que sus legionarios superiores, tuvieron que conformarse con la Mark V remendada y cualquier otra servoarmadura de repuesto que pudieran encontrar a medida que las existencias se agotaban. El armamento variaba mucho, ya que las funciones de los inductí diferían de una legión a otra. Tratamiento a los inductí en cada legión. Ángeles oscuros, reclutados tras la Cruzada de la Venganza, los inductí fueron equipados con armas letales procedentes de las cámaras más oscuras de la Primera Legión. Aunque desconocían los secretos del Hexagrammaton, estos reclutas proporcionaron a los Ángeles oscuros los recursos necesarios para continuar su cruzada en un amplio frente. Los inductí cuyo linaje sugería que habían sido reclutados en Caliban presentaban marcas de un uso menor del adoctrinamiento Flash, aunque se desconoce el motivo. Estaban equipados con armamento antiguo, como cargadores de volquite. Los hijos del emperador, sus inductí estaban equipados con el mejor armamento disponible y organizados en compañías mixtas con tropas regulares. Sin embargo, se les prohibía llevar el águila palatina.
Como fruto del trabajo del jefe de apotecarios Fabius Bail, los inductii de los hijos del emperador solían someterse a modificaciones quirúrgicas, como implantes químicos que aumentaban su tamaño y fuerza, sustitución de extremidades por tentáculos o pinzas, o exoesqueletos de quitina. Impulsados por drogas de combate, sus mentes torturadas se esforzaban aún más autodestructivamente por alcanzar la perfección. Normalmente iban equipados con espadas sierra, armas de energía y pistolas Volter. Guerreros de hierro, algunas guarniciones inductii recién reclutadas fueron sometidas a un adoctrinamiento relámpago con el fin de inculcarles una obediencia ciega. Fueron adoctrinados por completo en los inflexibles métodos de guerra de Perturabo y eran tan obedientes que a menudo se los comparaba con autómatas de combate. Por lo general, iban equipados con Volters. Cicatrices blancas. Los cicatrices blancas se referían a sus inductii como recién nacidos. Se consideraba que los recién nacidos eran más pragmáticos que sus hermanos mayores. Se reclutaban en cualquier mundo leal disponible y a menudo se entrenaban junto a los ángeles sangrientos y los puños imperiales. Por lo general, primero se les hacía servir en formaciones de vanguardia, caras, antes de ser aceptados en la legión propiamente dicha. Sin embargo, una vez aceptados, se les iniciaba plenamente en los rituales de Chogoris y se les consideraba chogorianos de pleno derecho. Se desplegó un gran número de ellos para el asedio de Terra. Por lo general, iban equipados con pistolas Volter, sables Charnaval, armas de energía y espadas sierra. Lobos espaciales, no se conocen los términos, aunque su primarca, Lyman Rush, advirtió a sus señores lobo que no confiaran en ningún cachorro que no se hubiera manchado de sangre en la batalla. No obstante, los lobos espaciales se vieron obligados a aceptar a los inductii a medida que avanzaba la herejía. Con poco tiempo para entrenarse o adoctrinarse en las tradiciones de Fenris, fueron mejorados físicamente y luego lanzados al crisol de la batalla para forjarse como verdaderos miembros de los lobos espaciales. Normalmente iban equipados con pistolas Volter y espadas sierra. Puños imperiales, recibían diversos nombres dependiendo de dónde se ubicaran las fuerzas de la legión. En Terra a los inductii se les llamaba centinelas o neófitos, mientras que en otros lugares se les llamaba reclutas o iniciados. Su hipnoadoctrinación en Terra se centraba en tácticas defensivas de asedio, mientras que los Dectonia recibían más formación en obediencia, con el fin de eliminar cualquier lealtad residual hacia los hijos de Horus. Utilizados ampliamente durante el asedio de Terra, solían estar equipados con volters pesados y cañones automáticos. Amos de la Noche, formados por los asesinos más salvajes con los que se cruzaron los Amos de la Noche durante su alboroto por el Imperium, había poca estandarización y cada uno era entrenado y equipado por el señor de la guerra que estuviera al mando. Conocidos por su inestabilidad mental, su equipamiento solía consistir en una simple pistola Volter y un cuchillo de combate, u otras armas improvisadas para el combate cuerpo a cuerpo. Ángeles sangrientos, algunos elementos de la legión obligaron a sus inductii a realizar un adoctrinamiento relámpago sobre los muertos. La mayoría de los inductii de los ángeles sangrientos no recibieron el intenso acondicionamiento mental que frenaba los aspectos más animalescos de su semilla genética, lo que los hacía más salvajes en la batalla. Normalmente iban equipados con una pistola Volter y una espada sierra, un sable charnaval o un arma de energía. Manos de hierro. Tras la masacre del desembarco, los manos de hierro crearon rápidamente un gran número de inductii. Se les sometió a las mismas mejoras cibernéticas exhaustivas que a sus predecesores, incluso cuando había escasez de semillas genéticas y otros implantes biológicos dentro de la legión. A medida que la necesidad de vengar a Ferrus Manus se extendía por los manos de hierro, muchos fueron sometidos a mejoras tecnológicas prohibidas y peligrosas. Por lo general, estaban equipados con volters, bombas de fósforo y bayonetas. Devoradores de mundos. Los inductii de los devoradores de mundos fueron criados rápidamente en cubas por cirujanos carniceros. En las instalaciones de entrenamiento de su legión, luchaban en las fosas de combate de la legión y se les obligaba a realizar un adoctrinamiento rápido sobre los muertos. Esto, combinado con sus clavos de carnicero y su inestabilidad genética, provocó que los inductii se vieran consumidos por una ira insaciable y una sed de sangre. En la batalla, estaban mal equipados y se les utilizaba como carne de cañón para proteger a los legionarios veteranos. Los inductii que sobrevivían gozaban de mayor respeto por parte de sus hermanos y también podían recuperar el equipo de los muertos. Al final de la herejía, entre sus filas se encontraban aquellos que se convirtieron en matones a los que pocos podían igualar.
Normalmente iban equipados con espadas sierra, hachas sierra, espadas sierra pesadas y pistolas Volter. Los ultramarines, sus inducti fueron entrenados para luchar en formaciones más flexibles, adecuadas para los impredecibles enfrentamientos de la herejía de Horus. Sometidos a un adoctrinamiento hipnótico más intensivo que sus predecesores para garantizar su lealtad, fueron reclutados en todo ultramar y entrenados en instalaciones seguras. Los inducti ultramarines destacaban por su notable valentía, según los observadores externos. Normalmente iban equipados con bolters y bayonetas, y estaban liderados por un intendente evocatus. Guardia de la muerte, entrenados por separado del grueso de la legión, se utilizaban principalmente para reforzar Barbarus antes de expandirse por la galaxia y aumentar su número. A menudo se desplegaban en guarniciones ocultas que podían resistir de forma independiente durante largos periodos de tiempo y estaban equipados con bolters, lanzallamas Alchem, cañones rotativos y bayonetas. 1000 hijos, creados tras la quema de Prospero, estos inducti fueron reclutados con menos criterio que sus predecesores. Se experimentó con ellos mediante bioalquimia prohibida y adoctrinamiento psíquico en un intento por reconstruir rápidamente la legión. Aunque eran guerreros poderosos y, en algunos casos, incluso hechiceros, eran más susceptibles a la transformación corporal. Normalmente estaban equipados con bolters, Volkite Caliber, armas de energía y peligrosas habilidades psíquicas. Hijos de Horus, aunque los inducti podían llevar símbolos ctonianos, algunos hijos de Horus veteranos condenaban su uso por parte de aquellos que no procedían del mundo natal de la legión, hasta el punto de considerarlo una ofensa merecedora de un castigo severo. En las últimas etapas de la guerra, los hijos de Horus producían nuevos inducti cuasi salvajes en solo 6 meses a partir de mundos salvajes capturados en todo el Imperium. Conocidos por su deseo de demostrar su valía ante sus superiores, eran combatientes brutales equipados con pistolas Volter y espadas sierra. Portadores de la palabra, algunos inducti fueron sometidos a un adoctrinamiento relámpago, lo que les llevó a desarrollar un fanatismo frenético. Otros fueron sometidos a rituales de brujería de la disformidad, lo que los corrompió y, en algunos casos, los poseyó por demonios. Normalmente estaban equipados con pistolas Volter y espadas sierra. Salamandras, reclutados en mundos liberados por los traidores tras la masacre del desembarco, a menudo se les concedía el equipo de guerra de los guerreros de la legión que habían caído en combate. Unidos bajo el mando de veteranos de la legión, lucharon con ahínco para ganarse su lugar. Normalmente iban equipados con pistolas Volter, espadas sierra, lanzallamas, pistolas de fusión y blasters desintegradores. Guardia del Cuervo, muchos fueron reclutados entre los oprimidos de mundos devastados por la cruzada de venganza del León. Su hipnoadoctrinamiento, llevado a cabo en las instalaciones de la Legión en el Segmentum Obscurus, se basaba en gran medida en tácticas de infiltración. Esto garantizaba que los inducti entrenados allí pudieran librar la guerra de guerrillas a la que se había comprometido la Guardia del Cuervo. Algunos inducti de la Guardia del Cuervo llegaron a convertirse en raptores. Normalmente equipados con bolters y bolters Nemesis. Legión Alpha, se sospecha que utilizaron métodos de producción inducti desde sus inicios. La Legión Alpha empleó a los inducti en compañías independientes que, de forma poco habitual, operaban a la vista de todos. Se cree que esto servía para ocultar aún más las actividades de sus unidades regulares. Llevaban los escudos y colores de otras legiones para confundir al enemigo. Normalmente iban equipados con bolters, con biarmas y bayonetas. Shock cultural. Los inducti solían ser menospreciados por los veteranos de la Gran Cruzada, aparte del evidente estigma de ser novatos, muchos de los veteranos de las legiones estaban descontentos con la llegada de nuevos reclutas que no conocían la cultura y las tradiciones de su legión. El término inducti solo se extendió entre las legiones traidoras, ya que se había convertido en sinónimo de abominación y vergüenza debido a sus orígenes bioheréticos con los devoradores de mundos. Aunque los inducti de otras legiones no eran, irónicamente, tan heréticos en su origen, seguían siendo considerados una raza inferior de marines espaciales y, por lo general, se les rechazaba y no se les concedían los mismos privilegios que a sus hermanos mayores, como los hijos de Horus, que prohibían a sus inducti llevar símbolos e imágenes ctonianas en sus armaduras como todos los demás en la 16ª. Los leales solían tener sus propios nombres para sus inducti, por ejemplo, los puños imperiales en Terra los llamaban neófitos o centinelas, pero normalmente compartían la opinión de los traidores de que los inducti eran inferiores a los que les habían precedido.
Un comandante de los puños imperiales lamentó el levantamiento de los Inductii, ya que lo veía como una pérdida del conocimiento y el legado de la Gran Cruzada, sustituidos por una chusma sin experiencia y sin disciplina. A pesar de esta división entre los legionarios y los Inductii, ambos eran fisiológicamente casi idénticos. Los Inductii tenían la misma semilla genética y los mismos rasgos que los legionarios veteranos, aunque con un poco más de desviación genética y defectos por parte de los Inductii, debido al apresurado proceso de implementación, y las capacidades de combate de los Inductii estaban a la par con las de los demás legionarios. La distinción entre los legionarios y los Inductii era principalmente cultural, aunque, para ser justos, esta división cultural no solo fue fomentada por los legionarios originales, ya que muchos de los Inductii no se aclimataron ni aceptaron las culturas de las legiones. A medida que las legiones se desesperaban, comenzaron a ampliar sus fuentes de reclutamiento fuera de sus planetas natales y mundos tradicionales de reclutamiento. Estos mundos tenían poca o ninguna similitud con los mundos que originalmente habían acogido a las legiones y les habían ayudado a desarrollar sus culturas y rasgos distintivos. Este tipo de choque cultural se había producido en algunas de las legiones cuando los marines terranos se reunieron con los primarcas y comenzaron a enfrentarse con los nuevos astartes del mundo natal de su primarca, pero el reclutamiento de los Inductii trajo de vuelta estos problemas y muchos más. A medida que el reclutamiento masivo de las legiones traía cada vez más Inductii de diferentes culturas, estos se separaban cada vez más en sus propias compañías y batallones, donde fomentaban su propia cultura mezclando las tradiciones de su mundo natal con las de la legión, o rechazando directamente las tradiciones de la legión y creando las suyas propias. Esto aumentó naturalmente la fricción entre los Inductii y los legionarios, y la mayoría de los intentos de salvar la brecha entre los dos grupos terminaron en fracaso. En el momento del asedio de Terra, la mayoría de las legiones estaban fracturadas internamente entre los legionarios que quedaban de la Gran Cruzada y múltiples grupos de Inductii. Los primarcas de ambos bandos fueron incapaces de abordar estas fracturas, ya que los leales estaban demasiado ocupados manteniendo en pie el imperio, mientras que los traidores estaban demasiado ocupados intentando derribarlo o se veían envueltos en asuntos más esotéricos. Esto también dio lugar a algunas situaciones hilarantes, como la guarnición de los puños imperiales en Ctonia, el mundo natal de Horus, que contaba con más ctonianos que la fuerza de asalto de los hijos de Horus que acudió a recuperar el planeta. Curiosamente, los ángeles oscuros solían tener el problema contrario, ya que muchos de los reclutas procedentes de Caliban estaban menos familiarizados con las tradiciones de la legión que la mayoría de los idiotas reclutados en otros mundos. La mayoría de los caídos son técnicamente Inductii. Luther aceleró la producción de astartes durante la herejía y creó suficientes marines para construir su propia pequeña legión, y conseguir que se empaparan profundamente de las tradiciones y la historia de la legión era la mayor preocupación de Luther. Al fin y al cabo, eso los hacía más leales a él. Los que permanecieron leales al León nacieron en su mayoría en Terra y pasaron siglos navegando por la galaxia o habían sido reclutados recientemente en planetas cercanos para reponer las filas de los ángeles oscuros, sin prestar atención a su herencia calibanita. Después de la herejía. Irónicamente, o adecuadamente, según el punto de vista, los Inductii serían los encargados de redefinir el carácter de las legiones de los marines espaciales en sus nuevas formas tras la herejía. Muchas de las peculiaridades y defectos que estarían presentes en los capítulos de los marines espaciales comenzaron con los Inductii. La obsesión tecnológica de los manos de hierro se volvió más extrema en los Inductii debido a su extenso aumento cibernético. Los Inductii de los lobos espaciales eran básicamente protogarras sangrientas, y su mayor degradación genética hizo que aparecieran muchos más Wulfen en la legión. Incluso las tácticas que definieron a muchos capítulos posteriores a la herejía, como la introducción de armas especiales en los escuadrones tácticos, se vieron por primera vez en los Inductii de los ultramarines. Muchas de las compañías Inductii se separaron en sus propios capítulos durante la segunda fundación, lo que probablemente explica que capítulos como los Mortificadores sean tan diferentes de sus legiones matrices. En realidad, los Inductii no fueron los últimos guerreros de las legiones. Fueron los primeros soldados de los capítulos y las partidas de guerra. Fueron los marines espaciales que comenzarían la larga guerra. Moritat. Tipos absolutamente duros que van armados hasta los dientes con estilo. Los Moritat eran los duros y casi suicidas ejércitos de un solo hombre de las legiones astartes durante la Gran Cruzada y la herejía de Horus.
Los marines que se unían a las filas de los Moritaz solían sufrir algún tipo de trastorno psicológico y abandonaban cualquier sentido de la autoconservación solo para llegar hasta el enemigo y asesinarlo de la forma más violenta imaginable. Siempre atacando con una determinación que ningún otro guerrero en la historia imperial había tenido, los marines Moritaz eran el epítome del ejército de un solo hombre. Los Moritaz eran originalmente exclusivos de la Guardia del Cuervo. Estos guerreros eran veteranos que sucumbieron a una condición mental llamada ciegos de ceniza o sables ciegos, que les hacía luchar con un fervor y una determinación suicidas, así como con un impulso de asesinar al enemigo más cercano. La mayoría de estos guerreros murieron, pero los que sobrevivieron fueron recuperados y cuidados para su uso posterior. Corax organizó a estos locos berserkersen, asesinos en las sombras, que se convirtieron en tropas de choque y asesinos muy eficaces. De hecho, los ciegos de ceniza demostraron ser tan buenos en su trabajo de aniquilación que, durante las batallas simuladas, los ultramarines sufrieron 3 derrotas cuando se enfrentaron a los hijos de Corax en batallas simuladas en las que estos últimos desplegaron a esos maníacos suicidas. Gilliman, como buen analista táctico que era, observó a los ciegos de ceniza y repitió la misma hazaña que había hecho cuando creó a los exterminadores Fulmentarus tras ver a Perturabo y sus exterminadores tiranos de asedio. Declaró que los ciegos de ceniza eran dignos de ser perfeccionados y así creó los Moritaz. A diferencia de los Fulmentarus, los Moritaz sí que encontraron su lugar en todas las legiones. La mutación de los ciegos de ceniza tiene más sentido que lo que otras 2 legiones con defectos genéticos le hicieron a sus astartes, y es mucho más genial que convertirse en furries o ser utilizados como carne de cañón. Se podría considerar un defecto genético que solo se manifiesta cuando un legionario de la Guardia del Cuervo sufre un brote de trastorno por estrés postraumático. En lugar de volverse loco y destrozarlo todo, pierde los estribos y decide disparar o asesinar a todo aquel que no sea un aliado. Armados con 2 volquites serpentas o pistolas de plasma conectadas a la fuente de energía de su mochila propulsora a través de cables blindados, algunos capítulos, como la Guardia del Cuervo, pueden optar por el exclusivo cañón de mano Fulcrum. Los Moritaz demostraron ser guerreros muy desagradables que podían saltar, desatar una lluvia interminable de fuego de volquite o plasma y saltar para buscar más presas. Las volquite y los volters son opciones cuando esperan a que sus pistolas se enfríen tras las intensas descargas. Llevan una armadura del patrón Maximus con un aspecto absolutamente impresionante, que ha sido modificada con un blindaje adicional en el pecho y una pieza ocular aumentada para adaptarse mejor a su loco estilo de lucha. Theoretical. We are betrayed and our Primarch cannot be reached. Practical. By shoving my boot up Lorgar's ass, I will rid the enemy of their Primarch and improve our morale. Brother! We are ambushed by traitors! Check the Codex Astartes for this exact situation!